Demos gloria al Señor. Bendito su santo nombre. Aleluya. Dios es bueno. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 19. Y leemos también el mismo capítulo 5, el versículo 30. Gloria al Señor. ¿Todos lo tienen? Amén. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Leemos el versículo 30, mismo el capítulo 5. Evangelio según San Juan, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria al Señor. Siéntese dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Todos los amigos son bienvenidos también en nombre del Señor. Aleluya, tenerles acá. Póngase esta mañana a recibir la palabra del Señor. Tenga su Biblia ahí. Y tenemos, gracias a Dios, una ayuda. Tenemos la Biblia aquí en diapositivas y los textos que vamos a ir diciendo, vamos a ir proyectándolos acá. Si usted no tiene donde leer, puede leer por acá directamente. Amén. Por el Señor. Gracias a Dios por la ayuda, ¿verdad? Amén. Ayudas técnicas son muy buenas. Tu hermano Eliezer, que colabora, que Dios le está bendiciendo, todos los hermanos que ayudan. Hermano, un hombre nunca es solo, siempre está rodeado por el Señor, y gracias a Dios por todos los que están ahí cerca para colaborar. Amén. Que Dios bendiga grandemente a esos hermanos que ayudan, que colaboran, que casi nunca los nombramos, pero que están ahí siempre al pie, atentos, dispuestos a servir al Señor. Vamos a estudiar, seguir estudiando en esta mañana el Nuevo Testamento. Hemos estado examinando la doctrina de la unicidad, y hay varias maneras de mirar una verdad. Y una de ellas es diciendo lo que no es también, y diciendo lo que es. Hay varias maneras de definir las cosas, definiendo lo que no es y definiendo lo que es. Así nos tiene más claridad de lo que es en sí. La doctrina de la unicidad es la doctrina de la creencia en el único Dios verdadero. Lo hemos venido estudiando en estos domingos por la misericordia del Señor. Pero hay una doctrina que es opuesta a esa verdad, que enseña, que es conocida como la doctrina tradicional, que enseña que hay un Dios, pero que ese Dios es tres personas distintas. Nosotros no somos creyentes de la Trinidad, nosotros somos creyentes de la unicidad. Y con mucho respeto, a mí no me gusta entrar en contienda, ni mucho menos, ni tampoco es el caso de estar aquí hablando mal de las personas creyentes en la doctrina tradicional. Muchos de nosotros venimos de allá. No es el caso de estar aquí pisoteando las creencias de nadie, mucho menos. Pero sí, hermanos, afirmamos lo que nosotros creemos y lo tenemos bien claro por el Señor. Entonces, si damos algunas definiciones de la Trinidad, no es para el caso de
palabra de Dios. Amén. Hay en la Biblia, y sobre todo en los evangelios, muchos textos, muchos versículos que muestran distinciones, hacen distinción entre el Padre y el Hijo. Uno debe tener un vocabulario bíblico, porque hay expresiones que son antibíblicas, y nuestra enseñanza tiene que estar acorde con lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia como la palabra de Dios, y la creemos y la predicamos y la defendemos por el Señor en nuestra vida. Así que hay expresiones que muestran unas distinciones entre lo que es el Padre y lo que es el Hijo. La Biblia habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo. Son expresiones bíblicas. Amén. Pero hay que entenderlas a la luz de la Escritura. Por eso es bueno que usted tenga su Biblia y pueda corroborar, y lo que se proyecte aquí también usted pueda mirar lo que sea lo que dice en la Biblia, lo que el Señor. Aquí en estos dos textos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, el versículo 19, el capítulo 5, el versículo 30, igualmente en el capítulo 8, versículo 28. Dice: les digo pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí en estos textos muestra al Hijo hablando de que lo que Él hace es lo que Él ve hacer al Padre, y que Él no hace nada por sí mismo, mostrando una dependencia del Hijo hacia el Padre. Entonces muestra una distinción entre el Padre y el Hijo. Una distinción en cuanto a poder, una distinción en cuanto a grandeza, una distinción en cuanto a conocimiento. O sea que es distinto el grado de conocimiento, el grado de poder, el grado de grandeza del Hijo con respecto al grado de poder, al grado de conocimiento, al grado de grandeza del Padre. Eso está claro en la Biblia, son distinciones. Por eso estos textos que acabamos de leer, donde dice el Hijo que Él nada hace por Él mismo, donde dice que todo lo que Él hace es lo que ve hacer al Padre, y que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino que hace la voluntad del Padre. Es un error utilizar estos textos y otros que vamos a mirar para demostrar que hay dos personas distintas en Dios. Es un error. No se puede decir, porque se ven estas distinciones tienen su respaldo bíblico y tienen su enseñanza, tienden a aclararse a la luz de la misma palabra de Dios, pero en ninguna manera demuestran que hay una persona distinta a otra persona en Dios, de que en Dios no hay personas distintas, porque es lo que algunos toman estos textos para tratar de demostrar que en Dios hay dos o tres personas distintas.
porque habla de estas distinciones. Entonces dice, viste, ahí está mostrando de que el Padre, de que el Hijo es una persona distinta a la persona del Padre. No, esto no enseña la Escritura ahí. Lo que está mostrando la Escritura, lo que la Biblia está enseñando ahí, es que el Hijo es subordinado o inferior al Padre en el sentido de orden. Porque si dijéramos que el Hijo es subordinado o inferior al Padre de deidad, entonces el Hijo no es completamente Dios. Y la doctrina de la Trinidad enseña de que Dios el Hijo, que es una persona distinta a Dios el Padre, es igual en poder a Dios el Padre. Que Dios el Hijo tiene igual poder que Dios el Padre, y que tiene igual conocimiento que Dios el Padre, y que tiene igual deidad a Dios el Padre. Por eso esa expresión que no es bíblica, y ojo con lo que le digo, Dios el Hijo es una expresión antibíblica, porque yo le doy 20 años para que usted me busque el texto donde hable de Dios el Hijo, así textualmente, Dios el Hijo. La expresión Dios el Hijo, y es lo que hay que tener cuidado, hermano, con las expresiones que se lanzan, que se dicen, porque uno no puede andar repitiendo lo que todo el mundo dice. Uno tiene que hablar de acuerdo a lo que está escrito, porque lo que está escrito está escrito. Y si la Biblia habla del Dios el Padre, es porque existe esa expresión Dios el Padre, y que está acomodada a la enseñanza bíblica. La Biblia expresa del Hijo de Dios, habla claramente del Hijo de Dios, no Dios el Hijo. La expresión bíblica es el Hijo de Dios, porque la expresión Dios el Hijo es antibíblica, y prácticamente que esa expresión Dios el Hijo es contradictoria, es una contradicción. Dios, decir Dios el Hijo es contradicción, una contradicción. Algo vamos a explicar. Entonces, cuando aquí en estos textos del Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 19, capítulo 5, verso 30, capítulo 8, verso 28, el Hijo habla acerca de que Él no hace nada por Él mismo, de que Él depende del Padre. Y por definición, Dios no se sujeta a nadie, porque es Dios, no hay nadie por encima de Dios. Amén. Y si Dios dice de que Él se sujeta a alguien, de que Él está subordinado a alguien, entonces no es Dios. Así que si Dios el Hijo fuese verdadero, la expresión Dios el Hijo, mostrando de que la persona del Hijo es diferente a la persona del Padre en deidad, de que Dios el Hijo es Dios aparte de Dios el Padre, pero que en la explicación doctrinal de la Trinidad, entonces hace un juego de palabras, dice, son distintos pero son uno. Y es lo que se conoce como el monoteísmo compuesto, porque entonces hay un Dios que está compuesto en tres personas distintas, y eso es como contradictorio. Es como el aceite que venían por ahí, 3 en 1, ¿verdad? 3 en 1 o 1 en 3. Y hablan claramente de distinciones del Dios el Padre con Dios el Hijo. Si eso fuese así,
Entonces, bíblicamente eso se derrumba. Porque vean, la doctrina trinitaria, con los textos que ellos mismos citan, se derrumba facilito. Porque si un trinitario dice que aquí Dios, el Hijo, está hablando acerca de Dios el Padre, está mostrando que hay una subordinación o que el Hijo es inferior al Padre. Y eso sí lo enseña la Biblia, pero no a la luz de la enseñanza trinitaria, porque vamos a explicárselo. Dios tiene todo poder, quiere decir que es omnipotente. Dios tiene toda ciencia, quiere decir que es omnisciente. La manera de entender estos versos es entender que ellos hacen una distinción no de personas. No, ellos no hacen una distinción de personas en Dios. Ellos hacen una distinción entre la divinidad de Jesús, que es lo que la Biblia llama Padre, y la humanidad de Jesús, que es lo que la Biblia llama Hijo. Cuando la Biblia expresa Dios el Padre, porque la expresión Dios el Padre sí es bíblica, a nosotros, sin embargo, aunque algunos quieren decir que hay muchos dioses, muchos señores, para nosotros, sin embargo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en capítulo 8, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Dios el Padre. Entonces, la expresión Dios el Padre es bíblica y la creemos con todo el corazón. Yo creo en Dios el Padre. Lo que yo no creo es en Dios el Hijo, pero sí creo en el Hijo de Dios. Oh, oiga, entiéndelo, ¿no? Estamos aquí hablándole bien despacito, bien clarito, porque esto es para entender. Y claro, más que palabras, más que términos, más que explicaciones, necesitamos que Dios nos ilumine y nos revele su palabra. Para eso hemos orado. Aquí está el Señor. Bendito el Señor. Entonces, la humanidad, que es lo que la Biblia llama el Hijo de Dios, es la manifestación de Dios el Padre en carne. Y la expresión Dios el Padre significa el Espíritu eterno de Dios, el primero en todo, el creador de todo, del cual dependen todas las cosas. Cuando la Biblia habla de Dios el Padre, está hablando de ese Espíritu eterno, increado, único, indivisible, eterno, todopoderoso, invisible. Dios el Padre, el que se le manifestó a Abraham como el Dios omnipotente y se le manifestó a Moisés como el yo soy. Yo soy el que soy. Así se le manifestó a Moisés en la zarza ardiendo, porque Moisés le pregunta, y si voy a los ancianos de Israel y me dicen, ¿quién te envía? ¿A quién le voy a decir yo? Y entonces Dios le dice, no ves, porque yo soy, te envía. Es donde dice, yo soy, me envió. En cuanto Moisés fue donde los hijos de Israel, a los ancianos, él le dijo, él que es me mandó, el que es me mandó. El ser existente por excelencia, que tiene existencia en sí mismo, el Dios invisible, el Dios creador de todas las cosas, el Padre, nuestro Padre, Dios es nuestro Padre. Entonces, esa expresión Dios, el Padre, es bíblica y debe entenderse así, como Dios creador, el Dios único, el Dios invisible, el Dios espíritu eterno, que no fue creado ni nunca terminará, porque es eterno, no tiene principio ni tiene fin, bendito el Señor. La humanidad entonces es la función o rol o actividad
de Cristo Jesús, o Jesucristo, como usted quiera llamar, como el Hijo de Dios. Y que en esta función Cristo Jesús está subordinado a la deidad, a Dios. ¿Y quién es Dios? El Padre. O sea que el Hijo está subordinado en función, en actividad al Padre, gloria al Señor. Mateo 28, 18, vamos a mirarlo aquí. Cuando yo busco el video, yo tengo aquí rapidez. El hermano viene ahí rapidito, por leer enseguida. Mateo 28 dice, llegando a Jesús le habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Jesús murió, fue a la tumba, resucitó al tercer día y después de que resucita dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio la potestad? El Padre. O sea que Jesús no tenía poder en él mismo, él lo recibe ¿de quién? Del Padre. Y por eso una vez resucitado él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces él recibe poder del Padre. El Hijo recibe poder del Padre. Imagínese un Dios recibiendo poder de otro Dios. Si existiera Dios el Hijo como una segunda persona de una deidad, entonces como ese Dios el Hijo va a recibir poder de otro Dios, entonces dejaría de ser Dios. Eso se cae. ¿Sí me está comprendiendo? No sé si me hago comprender. Eso se cae. Un Dios no puede recibir poder de otro Dios porque ya deja de ser Dios. Amén, amén. Porque si es Dios tiene poder en sí. Amén. Porque el único que tiene poder en sí es Dios. Porque la definición de Dios es esa, que es único, que es poderoso, todopoderoso, no depende de nadie. Por eso es Dios. Cuando un hombre se hace Dios porque él cree que él es el que todo lo puede, ¿verdad? Que nadie le puede decir nada, que él puede dar y hacer, quitar y nadie le dice nada. Eso es cuando un hombre se cree Dios. Porque la definición de Dios es de alguien que no depende de nadie, que hace todo lo que viene a hacer. Así que si Dios el Hijo fuese como segunda persona de la divinidad, fuese cierto, entonces Dios el Hijo como Él tiene todo poder, tiene toda deidad, no tendría que recibir poder de nadie. Pero aquí está diciendo de que Él recibe poder, ¿verdad? Dice, toda potestad me es dada. O sea que la recibe. Toda potestad me es dada. ¿Y quién se la da? El Padre. Porque ¿quién está hablando ahí? El Padre. El Hijo. Ahí está hablando Dios. Escuche bien, hermano, y vean la Biblia. No repita, no te pongas a decir las cosas como son. Porque ese es el problema de muchos. Yo mejor creo que usted se quede calladito y preste bien atención. Es que esto hay que entenderlo. No trague, ustedes no tienen por qué creer todo lo que yo le diga acá. Vaya y examine la Biblia. Amén. Pero si Dios le revela, hermano, de gloria a Dios. Si Dios le da convicción, diga amén. Así es. Amén. 1 Corintios 11:3. ¿Qué dice? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Ese es el orden jerárquico. Porque existe un orden jerárquico para los que no se quieren sujetar. Uno tiene que estar sujeto. Y la Biblia dice
La mujer tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre. Dice el Señor. ¿Verdad? Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Eso es un orden jerárquico establecido por Dios. ¿Por qué? Hombre, si usted y yo creemos la Biblia dice que el hombre fue creado primero que la mujer, ¿verdad? Y que la mujer salió ¿de dónde? Del costado del hombre. Es que eso es por principio, solamente por principio. No es que los hombres nos creemos más que las mujeres, ni que somos machistas, ni que ahora vamos a maltratar a la pobre nueva y es que yo soy la cabeza y tú eres los pies. No, la Biblia no dice que las mujeres son los pies. Señor, alguien dijo por ahí que la mujer como el parte del cuello por aquí, y la cabeza no se mueve sin el cuello. Si el cuello no se mueve, la cabeza queda rígida. Así que nosotros los hombres creemos que hacemos mucho, pero como dijo el otro, yo mando en mi casa, ¿verdad? Mi amor. Aquí mando yo, la mano por sí. El varón es cabeza de la mujer. ¿Y quién es cabeza del varón? Cristo. Hable bíblicamente, vamos. Porque aquí yo le estoy citando el texto. Le dice, Cristo cabeza de todo varón. Así que cuando yo le pregunte quién es la cabeza del varón, no diga Dios. Porque es que son expresiones, ¿no? Es que es por las expresiones. Pero los hombres se equivocan. Es que tienen que ser bíblicos. Cristo cabeza del varón. Bueno, yo sé que usted cree que Cristo es Dios, pero es que la expresión Cristo, porque si no dijera Dios cabeza del hombre, pero es que el orden es que Dios quiere mostrar lo que usted y yo intentamos. Vea, cuando la Biblia habla, se expresa Cristo, Jesús Cristo, está hablando de Dios manifestado en carne, que es diferente a Dios Espíritu Eterno. Óigalo, es una expresión diferente, porque está mostrando un rol diferente, una actividad, una forma diferente. Está mostrando una manifestación diferente de Dios. Dios el Padre es una manifestación de Dios diferente al Hijo de Dios o a Cristo Jesús, que es la manifestación de Dios Espíritu Eterno en carne. Así que Cristo es cabeza del varón. Y entonces vea la otra porción que dice, ¿y Dios cabeza de quién? Ahí es donde yo quería llegar, para que usted vea bien. Dios cabeza de Cristo. Dios cabeza de Cristo. Por encima de Dios, ¿quién está? Nadie. Porque no dice que hay una cabeza de Dios. No. Y ahí termina, ¿verdad? Desde lo más alto hasta lo más bajo. Dios, Cristo, varón, mujer. Ese es el orden de la creación. Y debajo de la mujer, los animales. Los animales. Todo el resto de la creación. Por eso Dios puso en su lugar al hombre y a su esposa. Todo lo que creó, bendito el Señor. Aquí entonces se distingue no dos personas distintas, se distinguen dos manifestaciones distintas. La expresión Dios está hablando de la divinidad, del Espíritu Divino. Y la expresión Cristo está hablando de la humanidad. Por eso, hermano, cada vez que usted encuentre textos así, la explicación es la divinidad
y la humanidad. Esas son las distinciones. Cuando la Biblia muestra esto que distingue al Hijo del Padre, está hablando de distinciones en manifestaciones, en actividades, en función, en roles, en forma. Amén. No distinciones de personas. Entonces dice que Dios es la cabeza de Cristo. O sea que el Padre es la cabeza del Hijo. Estos versículos indican que la naturaleza humana de Jesús no podría hacer nada en sí mismo, pero que su naturaleza humana recibía poder del Espíritu. La carne estaba sujeta al Espíritu. El Hijo, que es la manifestación en carne, estaba sujeto al Espíritu eterno. Y que así en él, en esa función, en ese rol, en esa actividad, no podía hacer nada por él mismo, sino que tenía una subordinación, una dependencia del Padre, gloria al Señor. Vamos a mirar Marcos 13:32. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 32. Pero en aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pero en aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hay una versión de la Biblia que dice: aquel día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, si no fuera el Padre. Hay una versión de la Biblia que se expresa así: ni el Hijo, si no fuera el Padre. Y aquí está diciendo que el Hijo no sabe el día ni la hora de su venida. Amén. No sabe, aquí dice no sabe. La humanidad de Jesús no sabía todas las cosas. Jesús, como Dios, sabe todas las cosas, porque Jesús es Dios. Pero él mismo está diciendo aquí que el Hijo no sabe el día ni la hora de su venida, ni los ángeles que están en el cielo, sino que el único que sabe eso exactamente quién es: el Padre. O sea, Dios en su divinidad absoluta, que sabe todas las cosas. Y entonces está hablando del Hijo en su naturaleza humana. En su naturaleza humana Jesús no sabía todas las cosas, pero la Biblia muestra de que Jesús sabía todas las cosas. Entonces, ¿cómo se contradice? No, Jesús sabía todas las cosas en su divinidad. El Espíritu que había en él, quien estaba mostrando la manifestación en carne, él sí sabía todas las cosas. Pero la humanidad, porque hermano, Dios, dice la Biblia que siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó la condición de hombre, tomó forma de siervo y se limitó a sí mismo. Dice que no tomando en forma ser igual a Dios, no tomando esto como cosa que aferrarse, ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, se limitó a sí mismo. Y en esa limitación, estando en la manifestación de hombre, no sabía todas las cosas, no las sabía.
En la humanidad Jesús no sabía el día ni la hora de su venida, porque aquí lo dice la Biblia. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino, ni el Hijo, sino el Padre. Bendito el Señor. Así que, si la doctrina de la enseñanza trinitaria dice que Dios el Hijo sabe todo, y aquí está diciendo el Hijo que no lo sabe todo, se cae, esa enseñanza se cae, porque no lo sabía todo. El Hijo como Hijo no lo sabía todo, aquí lo dice el mismo. Entonces la doctrina trinitaria no puede enseñar de que Dios el Hijo todo lo sabe, como una persona distinta a Dios el Padre, porque el único que sí sabe todas las cosas es Dios el Padre. Y ya usted sabe quién es Dios el Padre, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Juan 3:17. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí se muestra al Hijo enviado por el Padre, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo. Entonces muestra a Dios enviando al Hijo. Entonces, esa expresión Dios nos indica que es el Padre. ¿Enviando a quién? Al Hijo. Nos está enseñando que la primera persona de la Trinidad está enviando a la segunda persona de la Trinidad. No. Porque hay otra expresión antibíblica, que es que el Padre es el que envía al Hijo y que eternamente siempre lo ha enviado. Siempre está enviando. Y eso no es cierto, porque eso se cumplió solamente, como dice en el libro de Gálatas capítulo 4, dice que vino nacido de mujer y bajo la ley. Y dice en Hebreos que hubo un día exacto en que el Hijo vino. El Hijo fue enviado. ¿Cómo fue enviado el Hijo? Esas son las expresiones que nosotros tenemos que entender. No es como si yo le dijera aquí a la hermano Jorge, ven allá. Porque uno enseguida se hace ideas que no son en la Biblia. No es como si yo estuviera enviando a alguien, no. Son expresiones. Esa expresión de enviar está diciendo que Dios, el Padre, Él forma al Hijo de Dios en un vientre de una mujer. Y entonces ese día es cuando comienza, aleluya, a venir el Hijo. Y la Biblia dice que cuando nace, entonces que se le llama Hijo de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, o sea, lo recibimos cuando nació. Un niño nos es nacido, cuando un niño nace, entonces es un hijo. Nació mi hijo. ¿Cuándo nace? En un día de la historia. Todos nacimos un día de la historia. Todos tenemos un padre y todos nacimos, ¿verdad? Entonces, esa expresión enviar está señalando ese día en que los ángeles cantaron allá en Belén una noche. Estaban unos pastores vigilando
y decían: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad de parte de Dios para los hombres. Los ángeles que estaban allí cantaban, y dice que se turbaron los que estaban allí, y un ángel se les acerca y dice: no temáis, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Quién es? Cristo el Señor. Os ha nacido hoy un niño, nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces recibimos al Hijo, nos los enviaron. ¿Quién lo envió? El Padre lo envió. Porque aquí dice: porque no envió Dios a su Hijo al Padre. Esas son expresiones bíblicas. Lo que pasa es que los trinitarios juegan para querer entonces venir a tergiversar la enseñanza bíblica y decir que la primera persona de la divinidad envió a la segunda persona de la divinidad. Pero esto tiene su explicación entendible, hermanos. Dios el Padre envía al Hijo de Dios, lo envía. ¿Y quién es el que hace sombra en María cuando estaba virgen? Si usted lee el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, cuando se le parece al ángel a María y la saluda, y le dice: bienaventurada eres, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces ella se asusta y dice: ¿y qué salutación es esta? Y entonces el ángel dice: no temas, tú has sido escogida, María. Dios te escogió para que en ti, aleluya, se ha engendrado un santo ser que será llamado Hijo del Altísimo. Y entonces ella dice: pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Que era una virgen. María era virgen porque no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, no había sido desposada, casada, no se había acostado con ninguno. Y ella se asusta y dice: ¿cómo será esto? Es que eso fue un milagro, fue el milagro más grande de la vida. Que Dios tomara forma humana. Dios se hizo como hombre, Dios se hizo hombre. Y como un hombre nació de una mujer. Eso lo dice en Gálatas capítulo 4. Nacido de mujer. Nacido de mujer. Y lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 7. Dice: la señal será dada. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios se manifestó, Dios vino, gloria al Señor. Pero cuando Dios es tan grande, tan caballeroso, tan Señor, que Él no dice: yo voy allá, yo vine aquí. No, Él es tan respetuoso que Él dice: yo voy a enviar, ¿verdad? Entonces algunos tergiversan y dicen: es que está enviando a otro. Dios no necesita enviar a nadie, Él mismo se hace presente, porque lo dijo por medio del profeta: es aquí yo mismo iré, yo que hablo estaré presente. Así que no fue un segundo que Él envió, una segunda persona que Él envió, no, Él mismo se expresó, aleluya, en forma de hombre. Y por eso es que ahí entonces la Biblia dice: Dios envió a su Hijo al mundo. Porque cuando nace se convierte en hijo de Dios. Léalo ahí en el Evangelio según San Lucas. Vamos a mirarlo un ratito. Capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, ¿será llamado qué? Hijo de Dios. Por lo cual el santo ser que nacerá, o sea que no había nacido, ahí estaba hablando del futuro. El ángel estaba explicando a María qué era lo que iba a suceder. Le dice, por lo cual el santo ser que nacerá, o sea que no había nacido, será llamado, o sea que todavía no era llamado, todavía no recibía ese nombre, o ese título, perdón, porque no tenía la función todavía no estaba funcionando como hijo, no había tomado la actividad de hijo. Cuando nace, entonces que se le llama como hijo de Dios, hijo de Dios. Entonces no es falsa la enseñanza que dice que el hijo es eternamente enviado del Padre. No, esa expresión enviado indica un tiempo en la historia. No es que el hijo es eternamente enviado por el Padre. Eso tumba, aleluya, la enseñanza de que el hijo como hijo es eterno. Por eso no se puede decir Dios el Hijo, porque estamos hablando con una contradicción. Hablar de Dios es hablar de eternidad, y hablar de hijo es hablar de un principio. ¿Y cómo va a haber algo que tenga eternidad y tenga principio? Lo que es eterno no tiene principio, y lo que tiene principio no es eterno. Así que la expresión Dios, que es eterno, el Hijo, que tiene un principio, no es bíblica, se cae por sí misma. Pero la expresión el Hijo de Dios es diferente, porque el Hijo de Dios está diciendo que hubo un ser que nació un día y se le llamó Hijo, porque ¿quién? ¿De dónde nació? ¿De dónde surgió? ¿De dónde salió? De Dios, de Dios. El Hijo de Dios nació un día. Y si no, vamos a mirar aquí en Hebreos capítulo 1. Dice el versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Y qué sigue diciendo? Yo te he engendrado. ¿Cuándo? Yo te he engendrado eternamente. No, hermano, ahí dice clarito, yo te he engendrado hoy. ¿Qué es hoy? Hoy es un día en el tiempo. Hoy es un día en la historia. Hoy es un día preciso. Hoy. Ese hoy se cumplió el día que Jesús nació. Porque acuérdate de los ángeles, que son hijos de Dios también, como nosotros, porque somos creados por Dios. Acuérdate de los ángeles, Dios dijo jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el Padre, a él Padre, y a él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adoren a los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Hermano, que está claro, dice, pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios. Quiere decir, aleluya, que él mismo, porque no hay otro Dios, que él mismo se hizo hijo. Cuando viene y nace, aleluya, de una mujer, porque el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, Dios invisible, hace sombra sobre una mujer. ¿Y quién es ese Espíritu invisible? El Padre. Porque el Padre es el mismo Espíritu Santo. Hace sombra sobre María y forma, aleluya,
hace un milagro, porque una mujer que no había tenido contacto humano con un hombre, porque un hijo nace de un embrión humano, de un varón una célula humana de un varón con una célula humana de una mujer, ¿verdad? Y perdónenme la exageración, pero es como para sentar eso, lo humano, como para exaltarlo y como para afirmarlo, porque algunos niegan la humanidad de Jesús. Algunos niegan la humanidad de Jesús. Jesús, hermanos, es hombre, dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. Jesús, hombre. ¿Usted cree que Jesús, cómo está ahora? ¿Cómo usted cree que está Jesús? La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. O sea, la expresión Jesús hombre es válida y es bíblica y es verdadera. A veces a nosotros nos da miedo hacer expresiones, no, lo que pasa es que no tenemos clara la doctrina. Hay un coro que nosotros cantamos y muchos le dan miedo a cantarlo. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Solo no habla de persona. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos ya el prejuicio de que si decimos personas, estamos hablando de tres personas distintas y un Dios verdadero. Ese es el prejuicio. Pero hermano, yo no tengo prejuicio, porque yo no creo en ninguna Trinidad, no creo en tres personas distintas, yo creo en un solo Dios. Verdadero, único y visible. Mira, se puede hablar solamente de persona, y en Jesucristo hombre, porque Jesucristo hombre es persona. Si es hombre es persona, o no. Entonces es un león. Creemos en una doctrina que dice que Jesús no es hombre, no es humano, no es persona. Ojo lo que estamos haciendo. Ya salir diciendo por allá que el hermano Víctor está enseñando allá que Dios es persona. Ojo las expresiones. Dios no es persona. Dios es un ser, Dios es un ente. ¿Qué es un ente? Alguien que existe, que tiene existencia, es un ente. Dios es un ente. Y cuando se habla de persona en Dios, solamente se habla de Jesucristo hombre, Dios manifestado en carne. Porque lo tocaron o no lo tocaron. Él se le aparece a sus discípulos después de haber resucitado. Y ellos se asustan y dicen, un fantasma. Y el Señor dice, no, un momentico, yo no soy un fantasma, ni soy un espíritu, vengan, tóquenme. Tóquenme. Gloria a Dios. Lo tocaron. ¿Qué tocaron? El cuerpo de Jesús, hermanos. Déjenme de comer. Le dieron de comer. ¿Y comió o no comió? Comió. Después de resucitado, comió. Pescado y todo allá con ellos. Y pan, y partió el pan con los que estaban allá en el Maús, partió el pan y comió. Así que usted tiene que entender lo que la Biblia enseña. Lo que pasa es que hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que estudiarla. Se ponga a dejar que le metan el dedo en la boca, que cualquiera con 3 versículos por ahí, entonces le enreda y le dice una cosa y dice, ay, sí, ¿verdad? Es que no me crean ni a mí, vaya, estudia la Biblia. Estudie la Biblia, hermano. Porque yo he escuchado todo esto, yo he tenido que ir allá a la Biblia y sentarme con esto.
estudiar a ver si es verdad. Y le pregunto a Dios, Señor, sí. Amén, amén. Yo lo que quiero, hermano, que usted tenga claro que Jesús, que es Dios Todopoderoso, porque lo creemos con todo el corazón, fue manifestado como un hombre perfecto hombre. ¿Cómo subió Jesús al cielo? Como un espíritu. Si estaba con ellos ahí, lo estaban tocando y manoseando, y comienza a elevarse al cielo, comienza a subir al cielo, y los ojos de ellos lo ven hasta que se pierden las nubes. ¿Cómo se fue Jesús al cielo? Su cuerpo subió al cielo. ¿Cómo está en el cielo entonces? Pero ojo, no entienda que son dos personas distintas. Ahí entonces no son dos naturalezas, la humana y la divina conjugadas. La humana y la divina conjugadas. Todos los textos que hablan de distinción y que muestran distinciones se entienden solamente bajo esa lupa de la revelación divina, de la manifestación de Dios en carne. Dios hecho hombre. Hermano, esa es la revelación más grande que hay. Ese es el milagro más grande, que el Dios Todopoderoso, que no lo entendieron los judíos, que no lo entendieron los romanos. Para los romanos decían, pero ¿cómo un hombre del cual estamos cogiendo y poniendo en una cruz y clavándolo y lo latigamos y le ponemos una corona y se le pullan las sienes y le bota sangre? ¿Cómo ese hombre es Dios? ¡No lo entendieron! Y muchos todavía no entienden. El Dios Espíritu Eterno, se hizo hombre. Ese es el milagro más grande. Por eso lo dice el apóstol Juan, aleluya. A Timoteo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre para salvarte a ti y para salvarme a mí. Dios. ¿Cómo él siendo Dios se hace hombre? Lo que hablaba el hermano ahorita, que nos amó de tal manera. El amor de Dios es tan grande. Eso es lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esa expresión, ha dado a su Hijo unigénito, significa que él siendo Dios se hizo hombre. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. ¿En quién hay que creer? ¿En qué es lo que hay que creer para tener vida eterna? Ojo con eso. Hay que creer en Dios manifestado en carne. Porque la redención está enmarcada ahí. Dios se hace hombre, es solamente bajo el marco de la redención. Aleluya. Toda la actividad humana, el rol humano, aleluya, para venirse a meter en el tiempo, aleluya, que pertenece al hombre, porque Dios no tiene tiempo. Dios habita la eternidad. Delante de Dios están todas las cosas, las que fueron, las que están pasando y las que serán. Él todo lo sabe, Él sabe lo que pasó, Él sabe lo que está pasando, y Él sabe, el único que sabe que va a suceder es Dios. Por eso Jesús, como hombre, como humano, hijo, ni el hijo sabe cuándo será el día de la hora. Bueno, que me explique un trinitario entonces esa expresión. Porque si es verdad que Dios es el Hijo, entonces ¿por qué no sabe eso? Si un Dios tiene que saberlo todo, ¿no? Tiene que saberlo todo. Lo dice mi hijo, el estudio te engendrado hoy. Y entró en el tiempo, se metió en el tiempo. ¿Verdad? Esa expresión así. Entonces, Dios no envió
su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Hermano, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo no viene a condenar a nadie. El hombre se condena a sí mismo, cada uno se condena a sí mismo. Porque esta es la condenación, que los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Bendito el Señor. Vamos a terminar ya simplemente eso. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 16. ¿Qué dice? Dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Cuántos testigos hay? 2 testigos. Enseguida el Trinitario dice: ahí está. El primer testigo, la primera persona de deidad, el Padre, y la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Pero eso no es lo que dice.